Alberto, bienvenido a Una Manera Mejor. Gracias por venir y contarnos tu historia. Gracias, David. Es un lindo espacio que lo conocemos hace mucho, que lo miramos, que lo escuchamos. Una manera mejor de vivir, una manera mejor de pensar. Y gracias. Esta invitación me hace muy bien. Bueno, sé que lo que hoy vamos a charlar le va a hacer bien a muchas personas, pero medio que voy a confesar algo. La elegí a la entrevista para mí primero, Bien. porque creo que me va a hacer muy bien a mí también y es algo de lo que necesito escuchar. En algunas oportunidades te escuché hablar de esto y a mí me impactó. Y en más allá de otros, iba a ser un poquito egoísta y creo que en primera persona lo voy a vivir. La paternidad y algo sobre tu historia. ¿Cómo fue tu infancia, tu familia? ¿Qué es lo que viviste en relación a esta palabra, paternidad? Me sonrío porque puedo escuchar en mi inconsciente, tengo el privilegio de ser papá, esposo, y tenemos con mi esposa 2 hijos hermosos que Dios nos ha regalado, y los hijos son los primeros que te escuchan tu historia. Y me río porque siempre mi hijo mayor hace el chiste, ya va a empezar a contar que su papá lo abandonó. Hoy nos reímos, pero ha sido toda una historia y ha sido una escuela que nos enseñó. Somos chaqueños, con mi esposa, nos conocimos allá. Vinimos a San Juan por esas cosas que Dios había preparado. Estamos aquí hace muchos años, más de 20. Soy el mayor de 4 hermanos, de una familia humilde. Mi padre era militar y mi madre se conocieron muy jóvenes. Perdieron su primera hija y ahí vine yo después como de un tiempo como a sanar el corazón de mamá. Tengo muy pocos recuerdos claros de alegría de mi niñez. Sí, si me preguntas hoy, mi mayor nostalgia está en torno a mis hermanos. Mis 3 hermanos, somos 3 varones y una nena, le digo yo, pero ya hoy tiene 10 años menos que yo. Es una mujer con familia, con esposo, con hijos, pero en aquel momento nuestra vida pasaba por 4 niños divirtiéndose en una casa pequeñita, muy humildes. Mi hermana vino en plena crisis matrimonial de mis padres y al tiempo mi papá decidió irse de mi casa. La historia en realidad me pega muy fuerte porque fue a mí con 12 años que mi papá, vaya a saber qué pasaba por su mente en ese momento. Él me llamó afuera de la casa y me explicó que se iba a ir con un bolso en la mano. Ese recuerdo te queda para toda la vida porque no se iba de viaje, no se iba de paseo, se iba para siempre y se fue para siempre. Nunca más él regresó a mi casa. Y recuerdo que si vos me preguntás si lloré, imagino que sí. Si nos dolió, imagino que sí, porque mi madre cayó en depresión. Pero tengo una referencia que siempre me pega fuerte, que es a mi hermano más chico. Tengo 2 hermanos varones, como te contaba. Uno vive en el Chaco, tiene unos 6 años menos que yo, y otro vive en el cielo. Es una historia aparte que te tengo que contar algún día. Y mi hermana que vive también en el Chaco. Y mi hermano más chico, al que le decimos Cachi, con poquitos añitos, yo tengo 2, él tiene 6 en ese momento, se sienta afuera en la noche y me hace una pregunta llorando. Me dice, ¿te puedo preguntar qué vamos a hacer ahora sin papá? Y creo que eso me marcó, no para mal, sino como un desafío. Siempre cuento que con 12 años empecé a trabajar como tantas historias de tantos hombres y mujeres para ayudar a mi madre. Mi hermano Jorge, que hoy vive en el cielo, también empezó a trabajar y lo primero que hicimos fue ponerle piso a la casa y comprar un televisor para poder ver todos juntos en familia. Eso hizo que con el tiempo nosotros creciéramos muy rápidamente, pasáramos de ser casi niños a no sé si hombres, porque quedaba como muy grande la palabra, y yo me transformé como en una especie de, soy hermano mayor, pero en una especie de cuasi padre, que no lo veía así en ese momento, pero
ayudando a mis hermanos, llevándolos a la escuela, trabajando. El otro día mi hermano se acordaba, yo trabajé en varios lugares, empecé trabajando en una zapatería como cadete. Para mí era un divertimento porque me daban una bicicleta de carrera y yo tenía que hacer entre varios locales el reparto y me desafiaba los tiempos, bueno, esa cosa de adolescente. Y luego pasé a trabajar en una empresa de camiones y ahí mi primer tarea era ser cadete con una bicicleta que tenía un canasto de hierro grande así en una pequeña ciudad. Imagínate tener 16, 17 años, querer ser fachero, querer tirar pinta y andar con una bicicleta de ese tamaño. Y mi hermano me hacía acordar el otro día. Y me decía él, nunca me voy a olvidar, cuando nos sacabas a pegar vuelta en el canastito de la bici, un canasto de hierro donde se llevaban cosas de un taller. Pasó el tiempo y para que te des una idea, mis hermanos me dicen papi, pero no papi por papá, me dicen papi de cariño. Entiendo que detrás de esa expresión hay un trasfondo que tiene que ver con la seguridad, el cariño, el resguardo que encontrás en una persona. Hay una palabra que tiene que ver con orfandad, que específicamente está relacionada a la pérdida. Vendría a ser, como dijiste recién, mi hermano vive en el cielo, a esa pérdida de pasar a otra vida y que ya no contás con alguno de los padres o sin los dos. Y cómo es la sensación de pensar que tu papá está vivo, no es que se fue a otro, al cielo, ni se fue de este lugar, pero no está con ustedes. ¿Eso es posible explicarlo o cómo es esa parte del abandono? Bueno, hay un dicho, una frase que me pegó mucho siempre, que dice que no hay mayor orfandad que la de tener un padre vivo y ausente. Porque de última, si tu papá se fue al cielo, vos vas y lo llorás en un cementerio, le pedís a Dios que te dé fuerza, pero sabes que no lo vas a ver, que te das vuelta, que pasas por una calle. Yo me crié con un papá que estaba en la misma ciudad y siempre cuento, lo amo, mi padre ya se fue al cielo también, al poco tiempo que mi hermano. Pudimos tener esta historia tiene un final muy bonito, no tiene nada de lo que yo tenga que reprocharme, pero fueron años duros porque yo era adolescente. Y yo andaba por la ciudad trabajando y yo veía a mi padre con su nueva familia, con su auto, con su vida, cenando en lugares, y yo a veces caminando después del trabajo a mi casa. No voy a mentirte de que me desgarraba, pero me acostumbré. Yo sabía que mi papá vivía, pero yo no podía contar con él. Te voy a contar de la única vez que fui a molestar a mi papá, o fueron dos en realidad, pero una, yo quería salir a bailar a un boliche y no tenía ropa. Tenía, no sé, 16 años. Mi papá siempre fue un hombre muy pulcro, muy bien vestido, yo lo admiraba. Cuando en su época militar, yo le miraba toda su ropa y yo decía, un día voy a ser militar como él. Y un día quería salir a bailar y no tenía ropa. De repente me había transformado en un adolescente joven que quería hacer su vida y le fui a pedir ropa prestada a mi papá. Así que la primera noche de boliche mía fue con ropa de mi papá, que luego fui y se la devolví y al poco tiempo me pude comprar mi primer jean, pero nunca pude contar con él, no porque él sea malo, quizás porque internamente me chipié de que la vida había que hacerla así. Ese es el peligro cuando la persona que sufre orfandad, tanto la real, la de un padre que ya no está, o la orfandad que vivimos muchos hoy, padres que no se hacen cargo, padres que solamente engendraron por la capacidad reproductiva del hombre, pero la poca capacidad de abrazar, de contener, de sostener lo que vos mismo lo hiciste con el cuerpo, sostenerlo con el alma. Entonces, digo que es un peligro porque el hijo abandonado, solo, triste, se acostumbra a hacer una vida solo, no tiene a quien consultar. Vos sos propio mentor y autor y consejero de lo que vos hacés, y por ahí lo que haces está buenísimo, pero por ahí lo que haces está malísimo, te daña, te lastima a los tuyos. Yo pasé por las diferentes etapas. ¿Es posible
que papá, sin abrir la puerta, sin cargar un bolso y sin irse, aún puede ser que también abandone a su familia, ¿no? Estando en casa, ¿es posible que esto pase? Sí. Conocerás a mucha gente que te habrá contado de padres que no hablaban en la casa, que solamente padres que no saben decir te amo. Venimos de generaciones, nuestros abuelos muy pocas veces nos decían te amo, porque eran hombres duros, formados. Su niñez, a mí me apasionaría estudiar la historia de mis antepasados, porque para comprenderlos, el silencio. Yo tenía mi abuelo Chacho, papá de mi mamá, era un hombre que solo hablaba para decir hola, buen día, y para sentarse a comer y decir provecho. Yo no conozco mucho de su historia. Mi abuelo paterno era un hombre serio, con el que no podía hablar, éramos niños. Entonces venimos de generación de familia, de padres que no expresaban su cariño a los hijos, quizás porque ellos también sufrieron la ausencia de sus padres, pero sí es posible. Hay muchos hoy padres, hasta que un día la vida te desayuna y te enseña, o aprendés. Padres que laburan, y un día el hijo creció, la hija creció y le dicen, me enamoré, me quiero casar y me quiero ir, o formé pareja, y el padre se desgarra de dolor porque no pudo disfrutar. Y paternidad, parte de la paternidad, no es sostener económicamente solamente. ¿Qué hay de cierto en que hacemos lo que aprendimos? Y de acuerdo a la paternidad que recibimos, decimos de nuestros antepasados, no nos hablaban, en mi casa se golpeaba la mesa, y eso es lo que yo tengo, ese patrón interno. ¿Es posible romper ese patrón? Sí. Así como te decía recién que pasé por las diferentes situaciones, en ese crecimiento medio rápido, medio obligado, yo por ahí el personaje de ser el hombre de la casa me comió el personaje. Yo le hice llorar a mi madre porque tenía 17 años y yo me juntaba a tomar con hombres de 40, 50 años que ya tenían una vida y tenían una costumbre, y yo todos los días de mi vida volvía a mi casa tomado, llegué a dormir en la calle, y eso no habla solamente de falta de paternidad, eso habla de un dolor que se va procesando y te va llevando a dañarte vos mismo. Sí se puede romper, contestando tu pregunta, porque uno necesita tener a alguien que haga ese papel, y como humanamente es muy difícil. Yo soy de los que creo que todo niño abandonado, dejado, o que su padre nunca lo atendió, un día va a buscar a alguien en quien apoyar su cabeza para admirarlo, para decir, me gusta lo que habla ese hombre. A veces los suegros se transforman en padres de sus propios yernos. Yo lo he visto. A veces la nueva pareja de su madre, de ese niño abandonado, se transforma en un padre adoptivo y lo ama, y hasta se mimetizan, tienen la misma risa. Y vos decís, pero si son de diferentes genes, porque sencillamente hay una adopción del corazón. En esa adopción, un día, yo voy en la desesperación y en esas experiencias malas, mi madre tiene un encuentro con Dios, no con una iglesia, con Dios, y siempre lo cuento porque ella en su depresión, en su angustia de mujer abandonada también, podríamos hacer varias charlas de esta porque te tendría que contar por dónde anduvimos, qué hicimos para que papá vuelva, y de repente un día Dios aparece en su vida y yo veo una madre que quería morirse, a sonreír, y el autor de toda esta locura fue mi hermano Jorge, que está en el cielo. Él se iba a una iglesia a jugar al vóley y ahí le dijeron, mirá, ¿y cómo es tu vida y tu historia? Y sabes que alguien dijo, ok, aquí hay un niño abandonado. Apareció mamá, y bueno, fue el último en llegar porque siempre somos duros, estamos los duros de la vida hasta que un día Dios dice, ok, déjame a mí. Y ahí yo entiendo que empezó un proceso en mi vida que se va a terminar el día que cierre los ojos, de transformación del abandono en seguridad, de la paternidad ausente a una paternidad presente. Quisiera afirmarte en cualquier lugar que tengas que no soy un buen padre,
pero me esfuerzo porque no tuve quien me enseñe. Eso no me justifica, pero mis hijos con el tiempo me han enseñado cuál es el camino. Con mi esposa compartimos, yo recuerdo cuando me puse de novio con mi esposa, lo primero que hice fue, cualquier novio lo primero que hace es decirle, vamos a casarnos, vamos a estar juntos. Lo primero que hice fue contarle que yo extrañaba a mi papá y me largué a llorar, para que te des una idea del peso que tiene a veces. Pero creo que ella, en ese abrazo, nunca me voy a olvidar dónde fue en la entrada de un portón doble que tenían en la casa, los dos parados ahí debajo de un árbol grande, y yo diciendo, qué futuro, ¿no? Mira con lo que te estás encontrando, mira lo que te estás llevando. Apostó fuerte. Pero creo que eso refleja cómo iba a ser nuestra vida. Luego vas aprendiendo. Dios en su cariño te pone gente que te va ayudando, que te va enseñando. Vos elegís de quién también querés aprender. Yo nunca más, mi padre, Oscar, que ya está en el cielo, no tiene reemplazo. No hay otro hombre, no tengo en el mundo, ni ayer, ni hoy, ni creo que lo habrá, un hombre que a mí me inspire lo que él me inspiraba. Pero, como no hay otro hombre, yo tuve que depositar en Dios y aprender de Dios. Siempre digo lo mismo. Capaz que alguno que me conoce dice, no te está enseñando muy bien, pero siempre digo lo mismo. Todo lo que sé de hombre, poco, mucho, nada, me lo enseñó Dios, lo aprendí de Dios. Lo que sé de padre, me lo enseñó Dios. Y lo que sé de esposo, también me lo enseñó Dios. Imagínate, para una esposa, para una novia, saber que tu papá era así, así, así. No vine acá a dejar mal a mi padre, solo vengo a contar mi historia, pero imagínate las garantías. Si hay gente que tiene la bendición de decir, bueno, quiero presentarte a mi padre, pero cuando vos no tenés quien presentar y hay una historia de dolor detrás, pero creo que bueno, ahí prima el amor por encima y la confianza en que Dios puede cambiar esas cosas, ¿no? Esto del abandono, orfandad o en algún aspecto pérdida de esa persona tan importante para nuestras vidas que es el papá, me parece que genera un vacío muy grande en cada uno de nosotros. Así muy rapidito por mi historia, en el 2012 yo perdí a mi papá y cuando pensé ya tenerlo muy solucionado, 10 años después, vengo a encontrar un montón de falencias y aspectos que quedaron dentro mío de decir, wow, esto se debe a que papi ya no está. Entonces, ¿qué es lo que pensás que, tanto en tu experiencia o de haber hablado con otras personas, nos genera esto? Como para tomarlo, si somos papás, tomarlo con una responsabilidad de cuidarnos, porque en la identidad de las personas les afecta qué tipo de cosas. Cuando somos un varón o cuando somos una dama que también perdemos a nuestro papá o que no está presente, ¿qué nos empieza a afectar o qué es lo que vos viviste, por ejemplo? Seguridad, en algún aspecto, provisión, más allá de tener que salir a trabajar, ¿qué era lo que más te dolía en ese aspecto de que papá no estaba? Yo creo que aunque tu papá no hable, haga silencio, sea una persona introvertida, saber que tu papá está ahí, que no es un mueble, que es alguien muy valioso, te da una sensación de confianza. De hecho, yo lo vivo con mis hijos. A veces ellos llegan y lo primero que hacemos en casa los cuatro cuando llegamos es saludarnos y darnos un beso. Yo no lo vivía eso. Y cuando yo veo a mi hijo venir y besarme o dejar que yo lo abrace, capaz que después no vamos a charlar por un rato porque él tiene sus cosas, mi hija tiene sus cosas, pero esas cosas te van creando como una sensación de estoy solo. Si tengo que caer, ¿para dónde caigo? No me puedo caer. No tengo quien me abrace. Y como toda situación de dolor, el dolor tiene este condicionante. A veces el dolor te enseña para bien o a veces te hunde y te transforma en una persona horrible. Porque yo podría contarte y decirte, bueno, porque mi papá, y escudar todas mis miserias. No, yo te estoy diciendo, mi padre un día decidió, mi madre hizo lo posible, pero desde los 12 años hasta los 50 que tengo hoy, yo nunca más tuve
un padre que venga y me abrace y me diga, bien, lo estás haciendo bien. Pero tuve que aprender a no transformarme en una persona mala, escudándose, para aprender de Dios y de la gente que me inspira a tratar de ser un buen papá. Llevo en mi corazón una única responsabilidad: dejar a mis hijos como legado que todo lo que tenemos en la vida es Dios, y lo que tenemos en seres amados hay que disfrutarlos mucho, hay que abrazarlos, hay que decirles te amo, porque un día la vida nos acontece a todos. Así dice mi esposa siempre, y lo dice la Biblia, pero es una frase que nos quedó pegada. Entonces, antes que te falte, disfrutar, vivirlo. Hoy, a veces lo haces bien, vos sos papá, y lógico, te pones la capa de Superman y sos super papá. Pero cuando Superman cuelga la capa, y que antiguo, ¿no?, y se transforma en Clark Kent es un hombre de carne y hueso al que le pasan cosas. ¿Cómo resolves esa ausencia de paternidad? Poniendo tu corazón en las manos de Dios. No encuentro otra manera, porque siempre te va a faltar 5 para el peso. Paternar es el arte de guiar como una figura masculina a tus hijos, solo guiar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo tengo que entender que mi tarea de papá no es digitarles la vida a mis hijos. Mis hijos van a estudiar lo que tengan ganas, ya lo hicieron, están estudiando, uno ya se recibió, se van a casar con quien tengan ganas de casarse, van a vivir, quizás para mí hay que vivir al lado del mar, ellos quieran vivir al lado de la montaña, ellos van a desarrollar una vida totalmente diferente a la mía. Hay algo de lo que a mí sí me gustaría que siempre se acuerden. Papá, mamá, en este caso como papá, me enseñó que fuera de Dios no hay nada. Porque lo primero que es Dios es papá. Después tiene un montón de aristas hermosas que podríamos hablar, pero hermosas, Pero una de ellas es ser papá. Te cubre, te cuida, te guía. Por eso la gente dice, sea de la religión que sea, Dios me guió, gracias a Dios, porque Dios fue bueno. Porque un papá te guía, te dice, mira, no vayas por esa calle, no metas los dedos en el enchufe. Un papá solo guía, solo cuida, solo confía. No podés hacer otra cosa. No lo pudiste llevar en la panza, llévalos en los brazos por lo menos. Esto de que en la ausencia buscamos en algún lado esa inspiración, buscamos modelos. Y también dicen que las debilidades nuestras, Dios las utiliza como fortalezas, y porque atravesamos situaciones y ayudamos a otros. Hay algunas personas que te has encontrado en tu vida, algunas, varias o muchas, que te han tomado como ese modelo, como ese papi, no solamente de tus hermanos, sino otra gente que reconoce esa paternidad en vos. Me cuesta mucho hablar de esto, porque siento vergüenza ajena, pero a ver, sí, y debo ser lo suficientemente responsable y genuino en esto, sí. Yo veo a veces miradas de chicos a los que amo, chicas que forman parte de nuestra vida, personas grandes. Mira, me ha pasado con gente que yo la he considerado amigos, que me vayan a decir esta misma expresión en diferentes situaciones de la vida. Tu abrazo es como el de un papá. Y yo instantáneamente pienso, qué grande me queda esa expresión. Pero sé que es así, porque ese abrazo lo aprendí de Dios. Te podría decir dónde, cuándo y quién me lo dijo. Lógicamente lo guardo para mí porque son experiencias. Creo que tiene que ver con que uno, por eso digo que tengo que ser genuino. Entiendo que en ese proceso de que fui aprendiendo de Dios, Dios fue derramando, poniendo algo que tiene que ver con nada, estoy acá. A mí me gusta escuchar a la gente, charlar con la gente. Tengo la cosa de papá, aunque no seas mi hijo natural. Tengo esa cosa de, ¿cómo que te pusiste de novio? Si sos muy chiquito, ¿viste? Tengo esa cosa que la hago con mis hijos. Entonces,
de hermano mayor. Pero a su vez ese rol de papá asumido. No sé, te podría contar yo aprendí a usar el perfume, no sé, acá. Y me encuentro con que hoy hay muchos que me dicen, yo uso el perfume como vos, acá. Vos me enseñaste. Mis hermanos me han dicho, a mí vos me enseñaste esto. Hay cosas que no me acuerdo. ¿Qué digo? Qué lindo que pueda inspirar eso. Es muy alta la vara. Es muy alta la vara. Pero si puedo hacerte bien, hay gente que pasó por mi vida y me ha hecho muy bien. Y no son mis papás. Pero casi que en algún momento los adopté en mi corazón. Gente que me enseñó a hablar, a vestirme, no solo podría hablar desde mi madre, que me crió y me enseñó un montón de cosas, pero hay gente que pasó con identidad masculina. Yo recuerdo, te voy a contar una experiencia. Que vos adoptaste. Que yo adopté. Yo te voy a contar una experiencia. La primera vez que usé traje, yo tenía un evento especial, era joven, muy jovencito, me da vergüenza, pero... Y usé traje y me compré zapato nuevo y el traje me lo compré en cómodas cuotas y te estoy hablando años de años. Y la corbata y todo y me vestí para la ocasión. Y me puse medias de toallas blancas, ya casi ni se usan, hoy se usan, pero... Larga, la rodilla. Y vos me veías del traje para abajo impecable hasta que llegabas a las medias. Pero nadie me dijo nada. Yo me senté en el lugar, me crucé de piernas, en primer lugar, así como estoy ahora. Y gente que fue muy importante en mi vida se sentó al lado mío y con cariño me dijeron, Albert, la próxima vez no se pone media de toallas con el traje. Se pone del mismo color que la corbata, del mismo color que el traje. Te estoy contando una pavada, una pequeñez, pero se aprende. De gente a la que vos admirás, se aprende a hablar, los gestos, lo que está bien, lo que está mal. Qué importante ser esas personas que se acercan con cariño y acompañan a otras personas a dar un consejo. Hoy en día está muy, no es el tema de hoy, pero bullying, la burla y todo esto que parece que es un juego cuando no sabemos el trasfondo de las personas o todo lo que han vivido, situaciones de falencias, carencias, de que no tengo, que no aprendí y así enfrenté la vida. En lugar de hacer eso, acércate a mí, sentate y decime, che, ¿en qué te puedo ayudar? Nos tendría que quedar esto también de hoy como ser papá en la vida también. Claro. Si hay algo que sabes, acercársele a alguien y aconsejarlo y amarlo en lugar de señalar. Es muy difícil a veces. Sabes que hace muchos meses me viene, quizás tenga que, no sé si escribir, pensar, lo tengo que ejercer primero, me viene sonando la palabra paternar. Nunca yo la había tenido. De hecho, te estoy contando en confianza que me cuesta mucho esto de la imagen de papá, porque sentís que es un saco que te queda grande. Pero la palabra paternar es guiar. No dice aprovechar, sacarle jugo. No. Dice guiar. Y es lo que yo veo en familias que tienen la bendición de tener a sus padres. Por ahí veo esos hijos de 50 con padres de 80 años que el viejito todavía maneja, lo lleva al hijo al trabajo porque el hijo no puede usar el... Y vos decís, que si supieran, entiendo que hay gente que lo sabe, ¿no? Pero qué cosa linda es tener a alguien con esa imagen. Ya tu papá de 80, como dice un hombre que conozco, yo cuando era joven era incendiario, pero ahora que soy grande ya soy un bombero, dice él. Claro, porque ya tu papá quizás no es el mismo de los 30, de los 40, pero lo tenés, te guía, vos le podés contar que tenés ganas de comprarte una camioneta, él te va a dar una opinión de los que entre comillas saben. Capaz que tu papá sabe, nunca tuvo una camioneta, pero te va a dar una guía de padre. Nosotros no somos papás de miles, de muchos, pero en el fondo, si nuestra tarea es poder guiar a alguien, lo vamos a hacer con el corazón que Dios nos ha enseñado. Nunca a favor nuestro, nunca.
De hecho, se lo decimos a hombres, a chicos, anda por acá. Me voy a ir de vacaciones al mar, anda tranquilo. Apaga el teléfono, ni te acuerdes de mí. Disfruta a tu familia, hacerle regalos a tu esposa, cuida a tus chicos, no sé. Esas cosas que vos decís, qué lindo, no solo suenan bonitos, son bonitas cuando las haces. Cuídate. Ese famoso cuídate, hay un humorista argentino que hizo una canción que habla de la importancia de avísame cuando llegues. Me gusta mucho esa canción, porque no todo el mundo le interesa que llegues, que estés bien, que llegues a la meta, que cumplas con tu sueño, no todo el mundo. Y recién dijiste algo, la ausencia a veces de padre te crea un concepto de vos mismo erróneo. Uno anda por la vida pensando que es bueno para nada, que es un inútil, que si te toca ser un poquito pasado de kilo sentís que no entras en el ideal de... Entonces, ¿qué necesitas? ¿Un asesor de modas? ¿Necesitas un coaching que lo respeto? No, necesitas un papá que te diga, mirá, vos sos hermoso como sos, vos sos linda como sos, medís 1,20 m y sos la peticita más bonita de la tierra. Esas palabras no te las olvidás jamás. Vos sos muy especial. Cuando vos sentís esa cercanía de alguien sin doble intención, yo creo que ahí adoptás. Vos decís, ok, me encanta eso, me gusta hablar. Y cuando te diste cuenta, así como tus hijas un día van a tener modismos como vos y hábitos y gestos. Hay cosas buenas que nos pasan, cosas malas que nos pasan, y algo que a mí me sucedió siempre en esa ausencia de mi papá, doy un caso puntual, en el nacimiento de mis hijas. Fue algo que verdaderamente sentí muy fuerte, el deseo de mis hijas con su abuelo. Tengo mi suegro, un abuelo cerquita de ellas, y revivenciando la paternidad hoy, pero a mí me faltaba ese abuelo mío, ¿no? Ese abuelo que yo portaba, y ese papá que no estaba. Hay algunas cosas que puedas recordar así que digas, bueno, hay algo que verdaderamente lo sentí. Eso parecía que lo hubiera disfrutado si estaba. Me costó en algunos aspectos. Sí, cuando me casé, cuando empecé la tarea que hoy ejercemos con mi esposa, siempre he deseado, es más, siempre dije qué lindo sería poder charlar con mi viejo y contarle un montón de cosas que la vida... Pero te voy a contar una que me quedó grabado y me pasó hace no muchos años. En pleno proceso de enfermedad de mi hermano, nosotros teníamos que viajar mucho con mi esposa porque él estaba bien, por momentos se ponía mal. Entonces cuando se ponía bien veíamos nuestros hijos a San Juan, nos volvíamos al norte y eso fue un carrusel de emociones, una locura. En uno de los viajes, yo pasando por nuestra ciudad, por donde viven aún mis hermanos y mi madre, mi padre también vivía ahí, y teníamos que ir como 200 kilómetros más hasta la capital, donde estaba mi hermano internado. Entonces yo lo pasaba y lo buscaba a mi papá y lo llevaba. Ya tendría en aquel momento, han pasado casi 12 años, casi 40 años. Y tenía mi vehículo, nuestro vehículo, y lo llevaba a mi papá, y en un momento él me mira y me dice, la verdad, qué bien que manejás. Sos un loco, me dice, pero qué bien que manejás. Y me sentí así como, un niño siendo reconocido. Como cuando me enseñó a andar en bicicleta. Él me enseñó a andar en bicicleta, pero él no me enseñó a manejar. Yo aprendí a manejar solo, porque trabajaba. Y cuando él me dijo eso, y entonces eso me dice en el viaje de ida, y en el viaje de vuelta, él me mira con los ojos llorosos y dice, yo siempre le digo a mi esposa, con la familia que él estaba, yo siempre le digo a mi esposa que vos sos muy inteligente. Yo llevo eso en mi corazón como las poquitas, pero suficientes palabras para mí, para decir, bueno, por las veces que no estuvo, no hay problema. Yo adopto esto. Sí, debo decirte que sigo sintiendo en el corazón un amor entrañable por mi padre, por eso lo hablo,
un amor entrañable por mi madre, que gracias al Señor la tengo, puedo disfrutarla, pero no quiero quedarme, porque el corazón tiene esa tentación de quedarse en el ¿qué hubiera sido si? No, lo que hice fue, me lavo la cara, como dice alguien por ahí, si estás llorando, lavate la cara, secate las lágrimas y seguí adelante. En esas ausencias, muchas veces, con los ojos en una Navidad, cuando mi hijo se recibió, cuando mi esposa, y nada, me lavé la cara y seguí adelante. Solo no, siempre Dios. Hablas de un gran papá y más o menos para ir cerrando, ese papá Dios es un papá que vos adoptaste, pero no es tuyo solamente, supongo. Todos podemos acceder a Dios, todos podemos tenerlo. ¿Qué podrías decirnos alrededor de ese papá, quien está escuchando y dice, bueno, si este hombre, Alberto, Dios le hizo tanto bien y suplió esa necesidad de papá, ¿lo podrá hacer conmigo? Sí, si lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquiera. Lo puede hacer con cualquiera. En primer lugar, el concepto que vos tengas de tu Padre terrenal puede ser el mismo concepto que tengas de Dios, injusto, malo, y la única manera de revertir es que lo conozcas. Yo recién dije, no voy a dejar mal a mi papá, lo amo. Él lo que hizo fue irse, que en ese momento fue doloroso. Después, no es que me siguió dañando, pero hay padres que se van y nunca más los conoces. O hay gente que no conoce a sus padres. Entonces, ¿cuál es la sensación? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Dios estaba cercano. ¿Qué me hizo bien a mí? Fue conocer el amor de Dios. Primero, tengas la edad que tengas, siempre vas a necesitar a un papá. Si tu papá fue excelente, hermoso, como tu padre al que tuve el privilegio de conocer, pero ya no está, a alguien tenemos que correr. Para no irnos detrás de los que se han ido, tenemos que quedarnos en el lugar donde Él viene a estar con nosotros, que es un Dios presente. ¿Está dado para cualquiera? Sí, porque Dios no es una religión. Después que vos practiques un estilo de vida en una iglesia donde transformes como una casa que vas a comer los ravioles cada tanto, eso es otra cosa. Pero Dios es real, tan real como que estamos hablando aquí, y te aseguro que debes estar sonriendo con estas locuras. ¿Por qué? Porque Él es cercano al corazón de los que le buscan. Me costó mucho entender esto a mí, porque para mí Dios había sido injusto. Hoy, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pude lograr, entre comillas, se lo debo a Él. No. Por eso, hasta te diría algo más. Prefiero mi lugar de hijo que de padre, pero tengo que ejercer la paternidad. Y la paternidad es un arte que se aprende todos los días. Todos los días. ¿Se puede ser buen padre? Sí, se puede ser buen padre. Sobre todo si tienen primero a Dios. El resto lo va arreglando Dios en el camino. Yo he visto hijos volver a perdonar a sus padres, padres que de grandes pueden adoptar a sus hijos de nuevo y los llevan y comparten y tienen una vida hermosa. Esas historias que por eso decir parecen de novela, no. Pero lo primero y más importante es entender que tenemos un Padre para con Dios. Por eso Jesús, que es quien nos conduce al Padre, Jesús es el hijo preferido, el más grande, el hermano mayor. Él decía siempre mientras estaba aquí, andaba caminando en la tierra, lo que yo veo a mi Padre hacer, eso hago. Nosotros hacemos lo mismo, David, y tanta gente que debe estar mirando. Dice, no sé ni cómo me salió esto, pero lo hago. Claro, porque Dios está al control, Dios es papá. Muchísimas gracias, Alberto, por todo esto. Sé que algunos de los que han visto esto están con esta necesidad de papá. Y lo que podemos decir, que entiendo que va por este lado, es que eso lo puedan suplir en Dios, que lo busquen, que Él puede hacer este milagro de abrazarnos y esta adopción que nos va a suplir todas las necesidades y aquellas falencias. Claro que sí. Dios está en todo lugar, en todo tiempo, a toda hora, y no importa cuán malo te consideres y cuán dura ha sido tu vida, la escuela del dolor te tiene que llevar a Dios, y Dios te va a llevar a sonreír y a vivir una vida diferente. Muchas gracias. Gracias a vos, David.